Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí nuevamente viendo uno de estos videos de apoyo que con mucho gusto realizamos para sus actividades integradoras. El día de hoy vamos a explicar en qué consiste la actividad integradora número 5 para la semana 3 del módulo 2. Soy su facilitadora, María Curiel. Bien, esperamos que ya hayan leído los recursos que se necesitan para trabajar en la actividad integradora 5 en esta semana 3. Básicamente nuestra actividad integradora se trata de ejercitarnos en lo que es el relato. Nos pide la actividad que hagamos un relato tanto oral como escrito sobre de uno de los textos que viene aquí en la sección de cómo realizar de las instrucciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues tenemos que ser capaces de escribir un relato, buscar que tenga buena ortografía y organizar pues nuestro tiempo para redactar estos textos y utilizar las herramientas de la grabación de voz o también puede ser un video. Como ustedes lo pueden ver, esta actividad nada más nos invita a trabajar con cualquiera de dos textos, El Principito o La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar. Ahorita les vamos a dar una mirada. Sin embargo, es importante comprender que la instrucción nos pide que vamos a hacer un relato acerca de este libro, ¿no? Cualquiera de estos dos textos. Es importante que pensemos en un contexto donde nosotros nos imaginemos que fuéramos unos videoblogueros y que nuestro blog se dedicara a comentar libros. Entonces, en este caso se llamaría un booktuber y en él vamos a comentarle a nuestro auditorio, hacer nuestro propio relato sobre de ese texto y vamos a comentar por qué nos agradó, si no nos agradó, en fin, que vamos a discutir con el autor algunas de las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar este video o podcast se le llama a cualquier grabación de audio, tenemos que estar preparados primero con el relato por escrito. Una vez que lo hayamos terminado, nos va a permitir que, como ya lo habíamos diseñado, seguramente las ideas van a fluir de modo muy sencillo en nosotros. Así es que pasemos a revisar los dos textos. Bueno, esta obra de El Principito, pues creo que es bastante conocida para todos. Es una obra que tiene básicamente mucha imagen y bastante poco texto, ¿no? Aunque aquí este cuento nos habla de que aparentemente tiene 108 páginas, en realidad pues cada página tiene muy poco texto y más bien grandes imágenes. Entonces, esta podría ser una opción para hacer nuestro relato. La otra opción es este texto de Julio Cortázar, que es de 5 cuartillas, en donde podemos leerlo para poder realizar nuestro propio relato. Recuerden que vamos a realizar un relato que tenga que ver con el texto que leímos. La guía de las actividades de la semana nos hace ver que para realizar la actividad 5, básicamente nos conviene revisar los 4 recursos siguientes. Pasos para elaborar un relato.
el relato, qué es el comentario y pasos para realizar un comentario. El recurso del relato nos comenta que, pues, si nos queremos hacer unos buenos narradores, porque, bueno, el relatar algo, como ustedes, yo creo que en su experiencia diaria ya lo han vivido, ¿no? Hay personas que tienen la habilidad de atrapar nuestra atención con lo que están platicando y realmente puede ser una plática común, una plática cualquiera, pero de pronto nos atrapa, nos hace sentirnos muy interesados en un tema, por más que sea un tema cotidiano, ¿no? Pero es la forma en que lo platican, ¿no? Iba yo por la calle y me detuvo un policía y entonces me dijo y le contesté y bueno, pueden causar no solo admiración, suspenso, sino también pues pueden hacer que quienes los escuchan se rían bastante. Y sí, hay personas que son tan buenas haciendo relatos que, bueno, en las fiestas son las personas que más entretienen a los que asisten, ¿verdad? Bueno, aquí nos sugieren que para irnos haciendo, porque todo esto se puede traer de forma natural, pero también aprendiendo técnicas se puede hacer de forma aprendida. Entonces, aquí subrayemos estos puntos. Dice, bueno, primero el primeritito. Los buenos relatos atrapan al lector desde la primera frase y no lo sueltan. Vamos a tratar entonces de hacer ese relato de esa manera. Después hay que contar la historia, ya cuando lo estamos haciendo en forma verbal, con mucho énfasis, ¿verdad? En los momentos decisivos. Vamos a tratar de contarla de esta manera. Como decimos en México, le vamos a poner pimienta a ese relato, ¿no? Y en lugar de platicarlo, el día de hoy me levanté, me di cuenta que mi computadora se había descompuesto. ¿Qué tal si lo decimos? El día de hoy por la mañana, yo que estaba tan dispuesta a trabajar, de pronto me encontré con mi computadora que estaba descompuesta. Entonces, si se fijan, pues es una manera de utilizar el énfasis de nuestro lenguaje para que forme parte del poder atrapar a las personas con nuestros relatos. Bueno, entonces comenta el siguiente punto, pues hacerlo precisamente hablando de la cuestión, pero de forma interesante. Hay que evitar detalles o descripciones lentas. Por ejemplo, decir, entonces vino el técnico, le quitó el tornillo de la parte derecha, luego el de la izquierda, le destapó el CPU y entonces sacó la tarjeta madre, le sopló. En fin, hay detalles que no son interesantes para un relato, ¿no? Y bueno, también cuando el relato es escrito tenemos que tratar de que a través de la buena ortografía, acentuación, puntuación, se pueda leer sin ninguna dificultad. Evitar un relato dentro de otro relato significaría que yo les platique que por la mañana descubrí que mi computadora estaba descompuesta y le llamé al técnico y vino, pero de pronto platicando con el técnico me platicó la historia de su vida y entonces yo ya me perdí y ya estoy en otra historia, porque en lugar de estar hablándoles de la computadora y de lo que me sucedió por la mañana, pues ya no aplica, porque ya me voy por otra historia, ¿no? Que lo dejó su esposa y que por eso estaba muy triste, en fin, ya se vuelve otro tipo de cuestión. Y bueno, nos dice como última indicación dejar espacio para el asombro, dejar espacio para que la gente pueda asombrarse con la lectura, pero no tanto, ¿verdad? Que quede como meditación. Después viene este pequeño video de Prepa en línea que sigue apoyándoles para la mejor redacción de su relato. Siguiente recurso es de cómo hacer comentarios. Esta creo que es la parte más importante de la actividad. Al final de cuentas,
como en este caso ustedes van a hacer el relato de lo que leyeron, lo más importante después será confrontarse con ustedes mismos, con sus comentarios con respecto a lo que dice el autor, ¿verdad? Por eso, aunque aquí nos hace varios tipos de comentarios, lo más importante es que nos centremos en esta parte de aquí, ¿no? Que un comentario sobre de un texto debe de ser de acuerdo al contenido y a que expliquemos y aclaremos ideas de ese contenido, ¿no? También podemos poner nuestro propio juicio, nuestra propia opinión y expresar nuestras ideas a partir de lo que expuso el autor. Esto lo debemos hacer en forma crítica y argumentada, ¿de acuerdo? Ahorita no se preocupen, vamos a ver un poquito más a detalle. Aquí este último recurso nos indica cuáles son los pasos para realizar un comentario. Bueno, pasemos entonces a esta página. Miren, aquí estoy abriendo una página web en donde puedo encontrar siempre ejemplos para apoyar a los estudiantes. Aquí vienen los ejemplos de relatos. ¿Qué es un relato simple? ¿Qué es un relato periodístico? Aquí viene un relato histórico. Entonces me di a la tarea de copiar este relato para poder platicar con ustedes ahora sí ya en la actividad de cómo la vamos a realizar, ¿sí? Ya leí todos mis recursos, ya me puse a redactar. Una cosa muy importante al redactar es que contemos con lo que yo ya les he mencionado en otras actividades, nuestros marcadores textuales. Se los vuelvo a repetir porque es importante. Conviertan los marcadores textuales en los mejores amigos que van a tener en toda la prepa en línea. Les sugiero imprimirlos, inclusive si les conviene, enmicarlos, porque siempre va a haber textos que trabajar en prepa en línea. Y siempre que tengan ustedes estos marcadores a la mano, las ideas van a fluirles sin mayor problema. Bueno, como yo les decía, haciendo una pequeña, digamos, trampa, porque si trabajamos con lo que corresponde a la actividad 5 y 6 y yo la hago, bueno, pues entonces ya realmente no sería un verdadero aprendizaje el que ustedes van a lograr. Entonces, de la página de ejemplos tomo este texto, pero en el caso de ustedes, lo que van a hacer es efectivamente redactar los puntos que indica la actividad. Me voy a regresar para que los veamos. Como primer paso, les dice que van a establecer los elementos del relato con la siguiente tabla. Aquí, como les he comentado, podemos, aprender a hacer copiar de algo que tenga una tabla y que, bueno, queremos ya no batallarle mucho. Entonces, podemos copiar y podemos pegar de varias maneras. Yo puedo pegar así y entonces dice mantener el formato de origen. Y me permite entonces traerme tal cual está la tabla en el original. O le puedo poner así y ya es una combinación de formato entre lo que yo ya tengo y esto nuevo. O la puedo poner así y entonces ya me distorsiona totalmente el formato porque ya lo convierte en solo texto, ya no es tabla. Entonces yo creo que en este caso me conviene dejarla así. Entonces, ya les he comentado, un buen estudiante conviene que ponga siempre, aunque la actividad no lo diga, su nombre, pueden ponerle aquí su grupo o de qué actividad se trata. Esto es al gusto de ustedes, ¿verdad? Luego,
me regreso y dice, establece los elementos de tu relato. Ok, bueno, como yo escogí un relato que es histórico, platica aquí, es más, se los voy a platicar cómo lo grabaría yo, ¿verdad? En tiempos de la Revolución existió un cúmulo de gente que se llevaba a los niños para que pelearan en la Revolución y también se llevaban a las niñas para casarse con ellas o usarlas de soldaderas y atendieran a los soldados. Esto lo pondría en un comentario aquí, en esta sección ahorita lo vamos a ver cómo. Diciendo ya aquí una opinión personal, es decir, primero hice el relato del texto, del relato que yo ya había redactado, repito, entre comillas, es un ejemplo. Esto vamos a suponer que lo redacté yo, entonces ya lo platiqué, ya le puse énfasis cuando lo grabe, pero no lo voy a leer cuando lo grabe, ¿eh? Voy a platicar esto así como una experiencia. En tiempos de la Revolución se llevaban a los niños para que pelearan, pero lo malo es que también a las niñas para usarlas, para casarse con ellas o usarlas de soldaderas y que además atendieran a los soldados. Por eso mucha gente en el pueblo escondía a sus hijas en los sótanos o las metían en cuevas. ¿Y qué creen? También a los muchachos los hacían treparse en los árboles más altos y amarrarse de ellos, subían con comida y agua y ahí los dejaban que se amarraran por días hasta que se iba la leva. Esto evitaba, según ellos, que se llevaran a la mayoría. Pero no es así. La mayoría de ellos sí terminaban siendo, ya se los llevaban. ¿Por qué? Pues porque ya habían mandado los de la leva gente para que espiara qué era lo que había en ese pequeño poblado o lugar y ya ellos tenían una lista de todo lo que se podían llevar de ahí. Podían ser caballos, granos, frijol, en fin, y además de ello, los niños y las niñas de ese lugar. Bueno, como ven, yo ya les hice un relato. Ahora, para este ejemplo, ¿cómo nombraría yo a este relato? Pues, ¿qué creen? Yo pienso que yo lo nombraría, como yo vivo en un contexto del 2019 en donde siguen habiendo desaparecidos, a lo mejor se me ocurre nombrar mi texto, porque yo lo tengo que nombrar como yo quiera. A lo mejor le pongo ¿saben qué? Le voy a poner vivos se los llevaron y vivos los quisieron de regreso. Y a lo mejor le quise poner así porque esto hace referencia a cosas del presente, pero a la vez estoy usando el pasado porque este texto es de la época de la Revolución. Después tengo que elegir qué tipo de narrador voy a utilizar en mi relato. Uno de los tipos de narrador que más se sugieren es el de el omnisciente. ¿Qué significa un narrador omnisciente? Miren, la palabra omnisciente quiere decir algo que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Por qué nos conviene un narrador omnisciente? Bueno, porque sería una persona que podría estar viendo una situación, describiéndola, siendo imparcial, pero capaz de narrar no solo las acciones que ve y mira, sino también los pensamientos de las personas que están dentro de su narración, ¿sí? Esto entonces se vuelve muy importante
para las narraciones en general de cualquier tipo. Nos permite entonces utilizar este recurso literario para que podamos platicar como si nosotros mismos hubiéramos estado ahí presentes, de manera que este es el sugerido. Aquí también en la página significados.com les cuento, narrador omnisciente en literatura es el tipo de narrador de omnisciente, es un personaje creado por el autor para poder contar una historia y se caracteriza porque narra los acontecimientos, sentimientos y pensamientos de los personajes del mundo en que viven en tercera persona singular. Además, se considera objetivo y no suele ejercer influencia directa sobre la narración. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo la importancia que tiene este tipo de narrador omnisciente es que no solo nos va a narrar los acontecimientos, eso lo puede hacer cualquier personaje de un relato, pero el narrar sentimientos y pensamientos es porque todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Aquí abajo está el origen, en donde, bueno, pues alguien omnisciente, omnipresente y omnipotente viene de las situaciones de tipo religioso, ¿no? En donde estas características tienen. Y recordemos también que la tercera persona gramatical en nuestro idioma nos permite, pues, utilizando el él, ella o ellos, ellas, haciendo referencia a una persona, pero que no es ninguno de los interlocutores. Por ejemplo, ella no fue para la fiesta del sábado. ¿Esto quién lo está diciendo? Pues puede ser ese famoso narrador omnisciente, ¿no? Que es una persona que todo lo ve y todo lo sabe. Así es que, pues ese sería el tipo de narrador que nosotros usaremos en nuestro relato. Bueno, le hice aquí unos pequeños cambios a la tabla. Cambié el color de la pregunta a gris solamente para mostrarles que también esto se puede hacer, ya que el texto en sí ocuparía estos, ¿verdad? Bueno, entonces dejé como narrador a una tercera persona omnisciente. ¿Con qué frase iniciaría mi relato? Me hace recordar que en los marcadores textuales hay frases de inicio, pero además quiero que atrape. Así es que pensaré con una de estas frases para introducir el tema, para iniciar un tema nuevo. Voy a ver con cuál de ellos me siento cómoda para iniciar mi frase, pero que también pueda atrapar al lector. Fíjense que me gusta para empezar porque me permite hacer una buena introducción al platicar de qué texto voy a hacer mi relato. Bueno, entonces ya he decidido que mi primera frase es: me propongo discutir sobre la indignante falta de derechos que tenían los niños durante la Revolución. Y ya empiezo mi relato. En tiempos de la Revolución existió un cúmulo de gente que se llevaba a los niños para que pelearan en la Revolución. Y también se llevaban a las niñas para casarse con ellas o usarlas de soldaderas y atendieran a los soldados. Al inicio mucha gente creía que eso era mentira, pero con el paso del tiempo se percataron de que no era así. Por supuesto que cuando en los pueblos se oía que llegaba la leva, los padres escondían a sus hijas en los sótanos o las metían en cuevas para que los revolucionarios no se las llevaran. Por otra parte, los padres también llegaban a esconder a los muchachos.
Muchos los hacían treparse en árboles de los más altos con agua y comida, haciendo que se amarraran para que no se cayeran. La leva no solo levantaba gente, pues también se llevaban el ganado, sobre todo caballos y el dinero, pues lo reclamaban como si fuera una contribución para la revolución. En realidad, todas estas precauciones fueron infructuosas, pues cuando llegaban los de la leva es porque ya habían mandado a alguien a que revisara y sabían bien cuánta gente había para llevarse y acrecentar las filas de la revolución. Fueron tiempos muy difíciles, pues en aquellas épocas no existía comunicación y después de que levantaban a la gente, tardaban años en saber de ellos. Bueno, ya está mi relato. Vamos a ver qué sigue. De acuerdo a las instrucciones, ahora tengo que agregarle comentarios para los siguientes puntos. Voy a subrayar elementos en donde permitan que el lector se pueda asombrar. También tengo que poner comentario en algunos párrafos que tengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre. Y vamos a también marcar indicios, es decir, las pistas que permiten al lector suponer lo que sucederá. Bueno, vamos para hacer estos elementos que nos pide la actividad. Ya sea que veamos el video o que notemos en este mismo, el video que marca las indicaciones, o que usemos este mismo, yo estoy ahora en Word y me voy, aquí está el menú, estoy sobre el menú inicio, pero también está insertar, dibujar, diseño, disposición, etcétera, y me voy a ir al menú revisar. Cuando entro en el menú revisar, me aparece la opción que está aquí que dice nuevo comentario. Entonces le voy a dar clic y como lo que yo tenía aquí subrayado es o en donde estaba mi cursor es lo que me marcó, le voy a poner eliminar porque ese no era el que yo quería mostrar. Acuérdense que tengo que empezar por señalar en qué partes considero que el lector se puede asombrar. Yo creo que voy a marcar como motivo de que se asombraran esta parte. Entonces le pongo nuevo comentario y aquí voy a escribir desde donde dice que se llevaban a los niños para que pelearan en la revolución y también se llevaran a las niñas para casarse. Voy a hacer mis comentarios y voy a poner, aquí se marca una posibilidad de que el lector se asombre y hasta ahí le voy a poner un punto. Pero le voy a dar un enter porque también voy a comentar qué es lo que yo pienso acerca de ese punto, ¿no? Es indignante imaginarse que nadie protegiera los derechos de esos niños. Bueno, ahí ya hice un primer comentario. Vámonos más adelante. Vamos a escoger otra parte. Vamos a pensar, quiero pensar que aquí también, en donde dice que los hacían treparse a lo más alto del árbol para que subieran con agua y comida y se amarraran para no caerse, porque bueno, podían quedarse hasta dormidos. Le voy a poner esta parte
también asombraría a los lectores. Y le pongo ahora también una opinión personal. Puedo poner, por ejemplo, qué peligroso pensar que un hijo tuviera que permanecer en una situación de peligro así. Bueno, ahí estoy haciendo también este comentario que me permite a mí dialogar. Recuerden que es parte de los recursos que vimos. Me permite dialogar con el autor del texto. En este caso puede ser el del Principito o con Julio Cortázar. Bueno, ahora considero que como mi relato es breve, con esos dos es suficiente. Ahora vamos a marcar los marcadores textuales. Bueno, voy a señalar, déjenme ver si también estos van como comentario. Sí, también van como comentario. Entonces, me propongo discutir ese. Lo quiero poner, esto no es obligación para ustedes, pero fíjense que lo quiero poner en amarillo y además ponerle en comentario marcador textual. Los marcadores textuales, acuérdense, siempre van al principio de los párrafos. Entonces aquí voy a poner otro marcador textual porque ese es otro marcador textual. Pero este no lo subrayé, lo voy a poner en color amarillo. Ok. También este es otro marcador textual y le vamos a también poner su comentario. Este también es si los checamos, todos estos están en nuestra hojita de marcadores textuales, ¿ok? Bueno, yo creo que ya con esos. Ahora, para el ejemplo de esta actividad, indicios, pistas que le permitan suponer al lector qué va a suceder. Bueno, pues en este caso tiene poco el texto que yo tomé para poder hacer el ejemplo de la actividad. No te da muchas pistas, pero bueno, creo que de acuerdo al tema que yo elegí, el título que dice vivos se los llevaron y vivos los querían de regreso, pues una pista sería que desde ese entonces hay desaparecidos en este país sin que nadie sepa de ellos. Bueno, esa es la parte donde yo considero que, pero ese es un comentario, déjenme ponerle, porque aquí nos dice la actividad que debe de ser indicios. Bueno, en este caso el indicio aquí sería pues que es probable que la falta de comunicación, el tiempo que pasaba, pues tuvieran que vivir las madres con angustia sin saber dónde estaban sus hijos o si estaban vivos o no. Muy bien, chicos, pues ya nada más nos quedaría hacer la grabación. Dice, analiza tu relato, vamos a ver que la ortografía esté correcto, nos sugiere dárselo a otra persona a leer. Después grabar nuestro audio, que no debe de ser de más de 3 minutos, generar el link como hemos venido haciendo en todo este módulo
y verificar que nuestro enlace lo pueda escuchar nuestra facilitadora. Después, no olviden, tenemos que agregar un párrafo en las diferencias de narrar. Aquí lo vamos a poner para que no lo olvidemos en el video. Las diferencias que encontré entre hacer un relato oral y escrito son, y aquí van a poner ustedes, por último, para concluir su actividad, cuáles son, ¿sí? Y vamos a poner, agrego el link a mi audio. Y entonces aquí vamos a poner el link del audio que ya habremos grabado, ¿de acuerdo? Con eso queda terminada su actividad. Espero que les haya sido útil este apoyo, este video, y nos vemos en el siguiente.